para tercero de bachillerato. En este vídeo vamos a ver plano inclinado. Vamos a trabajar en este tutorial con el plano inclinado. Se te va a hacer fácil la comprensión, ya que es muy parecido a los ejercicios de tensión estática. Cuando tenemos este tipo de plano, el diagrama de cuerpo libre debe tener la misma inclinación del gráfico y las fuerzas en la misma forma, tal como hemos venido practicando en tensión. Bien, primer paso, nos dan un gráfico. Este es un plano inclinado donde un objeto se desliza o puede estar estático en este plano inclinado. Segundo paso, realizo mi diagrama de cuerpo libre. Primero, gráfico el eje de las X y el eje de las Y, y en el centro voy a utilizar la masa, la voy a poner, ¿no? Y en el tercer paso vendría a ser todas las fuerzas, los vectores que concurren en este sistema, la normal, la tensión, el peso, lo grafico y el ángulo también. Ya vamos a ver que este mismo ángulo va a ser el mismo ángulo de inclinación como tenemos en la primera figura. Y por último, también graficamos nuestras componentes y tendremos que calcularlas, las componentes en el eje de las Y y en el eje de las X. Bien, como te decía, un teorema geométrico es una proporción que afirma una verdad demostrable. Si, este teorema nos dice, si a los dos lados que forman un ángulo se trazan perpendiculares, el ángulo formado por esta tendrá la misma medida. Si nos dan nosotros un gráfico, tenemos aquí este ángulo de inclinación 20 grados. Aquí tenemos el cuerpo puede tener una velocidad, una aceleración o puede estar estático. En nuestro diagrama de cuerpo libre, el ángulo que está aquí va a ser el mismo que corresponde al ángulo inclinado. ¿Por qué? Justamente el vector de la fuerza del peso que tenemos aquí y el eje de las coordenadas en Y, ¿sí?, son perpendiculares que caen sobre el plano inclinado en los dos lados donde se forma el ángulo. Por esta razón, este ángulo va a ser igual a este de aquí. Eso es lo que nos dice el teorema geométrico. Con la práctica lo vamos a ver mucho mejor. Fuerza de fricción y coeficiente de fricción. Este es otro tema que quería dejarlo en claro, recordarlo para poder hacer los ejercicios que más adelante vamos a realizar. Primero, una fuerza de fricción. La fuerza de fricción se representa con la letra F y la F minúscula, o en algunos textos también la F y la R minúscula. Es una fuerza tangencial que actúa sobre una superficie que se opone al deslizamiento de la superficie a través de una superficie adyacente. Sobre otra hay un cuerpo que tiene una superficie y sobre otra superficie se realiza la fricción paralelamente, ¿no? Tenemos el coeficiente de fricción cinemático, se representa con la letra griega mi y la C de cinemático, y se define para el caso en que una superficie se desliza a través de otra con rapidez constante. Esto es, coeficiente de fricción cinemático va a ser igual a la fuerza de fricción F sobre la fuerza normal Fn. El coeficiente de fricción estático se representa con la letra mi griega y la E de estática. Se define para el caso donde una superficie está a punto de deslizarse a través de otra superficie, ¿sí? Y tenemos aquí la fórmula, es lo mismo que cinema, solamente cambia el subíndice, que aquí es C y acá es E. Repasemos. Entonces el coeficiente de fricción vendría a ser cuando ya el cuerpo en el plano inclinado se desliza ya con una velocidad, con una aceleración, mientras que cuando sea estático es cuando está el cuerpo en reposo, no hay todavía deslizamiento. Muy bien, entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Dice, un cubo de 70 gramos de masa se coloca en un plano inclinado.
Si el ángulo del plano es de 35 grados y se mantiene estático, encontrar la fuerza de rozamiento, su dirección y su coeficiente de fricción estática, que impide que el cubo se deslice. Solución gráfica y analítica. Bien, primer paso, realizamos un diagrama de cuerpo libre. Pero para esto nos van a dar el gráfico, ¿no? Aquí tenemos el plano inclinado. Nos dice que este cuerpo que está ahí en el plano inclinado tiene una masa de 70 gramos, o sea que no es el peso. Tendremos que calcular el peso. Y nos dan el ángulo 35. Sobre este objeto yo tengo que realizar mi eje cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Aquí en medio del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos, yo lo he realizado ya idénticamente, he realizado en un plano inclinado y aquí tenemos el peso que nace de aquí, desde el punto hasta la superficie del plano inclinado, ¿sí? Es el mismo que está aquí, el peso, y he realizado mis componentes. Este ángulo alfa, que vale 35, es el mismo ángulo que está acá en el plano inclinado, vale lo mismo. Esta es mi fuerza de rozamiento, de fricción, es lo mismo, y mi fuerza normal, ¿sí? Ya he graficado y he realizado mi diagrama de cuerpo libre. He graficado todas las fuerzas que concurren en el plano, en este sistema. Bien, mi segundo paso, hallamos las componentes y el peso. Como llamo, aquí ya lo tengo, me he volteado para una mejor visión, ¿no? Primero, mi masa me dice que vale 70 gramos, pero yo necesito kilogramos. ¿Para qué? Para yo poder convertir mi peso en newton. Mi masa, que vale 0.70 gramos, y la gravedad, que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Se acuerdan? Peso es igual a la masa por gravedad. Multiplico esto y me va a dar 6.86 newton. ¿Y por qué newton? Porque kilogramos metros sobre segundos al cuadrado es igual a un newton. Muy bien, ahora saco mi componente del eje de la X, ¿sí? Que vendría a ser igual al peso por el seno del ángulo. Multiplico 6.86 newton por el seno del ángulo, que vale 0.573, igual a 3.93 newton, me sale como resultado. Pero profesor, me indicarás por qué utilizo seno en X. En este caso tenemos que utilizar porque el ángulo nace en el eje de las Y, no nace en el eje de las X. Por lo tanto, mi cateto opuesto vendría a ser la componente en el eje de las X, ¿sí? Por eso utilizo el seno, ¿sí? Cuando nace en el eje de las X, utilizo coseno. Es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Se está dando cuenta de la diferencia? Bien, entonces ahora saco mi componente en el eje de las Y. Que antes trabajaba con seno, sí, pero ahora tengo que trabajar con coseno porque realmente nace el ángulo en el eje de las Y. Bien, entonces reemplazo los valores que había calculado sobre el peso y el ángulo me da 0.8619, coseno de 35, ¿sí? Y esto me va a dar 5.62 newton. Muy bien, paso a mi tercer paso. Aplicamos la condición de equilibrio, que es lo que nos interesa para encontrar nuestras fuerzas de rozamiento y nuestra normal. Bien, la sumatoria en el eje de la X es igual a 0 y la sumatoria en el eje de la Y es igual a 0. Como está en reposo, es igual a 0. Si estuviera en movimiento, tendría que multiplicar en dónde está el movimiento, que vendría a ser aquí en el eje de la X, masa por aceleración. Pero como está en equilibrio, me dice que está en reposo ese cuerpo, por lo tanto lo igualo a 0. Muy bien, aquí vuelta he traído mi gráfico para entender un poco lo que estoy haciendo, ¿sí? Mi sumatoria de fuerza de la X, que veo la fuerza de rozamiento y la componente en X, ¿sí? Por lo tanto, son estas dos fuerzas, ¿sí? El peso y la fuerza de fricción, que están en el eje de la X.
Igual con el eje de las Y. En cambio aquí tengo la fuerza normal y la componente en el eje de las Y. Como este está en el tercer cuadrante, el eje el peso, la componente en Y, por lo tanto es negativo, ¿sí? ¿Se están dando cuenta? Muy bien. Entonces lo igualo a 0 porque yo sé que esto va a ser igual a 0 para mi condición de equilibrio. Igual acá lo igualo a 0, mis sumatorios de fuerza. Reemplazo entonces los valores, la fuerza de fricción, la componente en X que ya la había sacado anteriormente, lo reemplazo, y también reemplazo aquí mi componente en Y que ya había sacado mi valor. Muy bien. Ahora mi fuerza de fricción va a ser igual a 3,93. Lo que estaba como positivo pasa al otro lado como, en este caso, como está negativo, pasa al otro lado como positivo. Entonces mi fuerza de fricción es igual a 3,93 newton. Igual acá, como estaba negativo, esto va a pasar al otro lado y se vuelve positivo. Mi fuerza normal va a ser 5,62 newton. Muy bien. Cuarto paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicamos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Como habíamos visto anteriormente, las fórmulas y los conceptos de coeficiente de fricción estático, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, encontrar el coeficiente de fricción estático, porque no se movía el cuerpo. Va a ser igual a mi fuerza de fricción sobre mi fuerza normal, como ya lo habíamos conceptuado al inicio, antes de hacer el ejemplo. Muy bien, reemplazo mis valores, 3,93 dividido para 5,62. Como son newton y newton, se elimina, por lo tanto mi coeficiente de fricción siempre va a ser adimensional, o sea que no va a tener ningún símbolo, ninguna unidad. 0,69 es similar a 0,7, o sea, lo redondeo, y esa sería mi respuesta. Espero que te haya gustado el ejercicio y te doy muchas gracias por atenderme. Nos vemos en clase.